En este video hablaremos acerca de la reforma laboral y de las desventajas y ventajas que traerá consigo esta reforma al trabajo de los mexicanos. Además, hablaremos también de los artículos que se verán modificados con esta reforma de una forma positiva o negativa. Después de 70 días de varios debates y discusiones, el Tribunal aprobó la reforma laboral el 17 de noviembre de 2012, pero ha entrado en vigor hasta hace poco. Veremos algunos mitos y realidades que enfrentamos en la reforma laboral. Se pensó en un mayor impacto en esta reforma al pensar en que las personas fueran contratadas más fácilmente y que el despido fuera el último recurso de las empresas. Pero como nosotros sabemos, las empresas tienen muchos medios para poder declararse en bancarrota y de esta manera despedir a los trabajadores sin ningún motivo. Una de las mayores preocupaciones de la sociedad es que se dice que la reforma laboral afectará los derechos de los sindicatos. Pero la realidad es que los principales derechos colectivos, que es lo que son la contratación colectiva, la sindicalización y la huelga, permanecen intactos. Solo se regulan algunos aspectos del emplazamiento a huelga por firma de contrato. También se establecen algunos requisitos en el cumplimiento de las obligaciones sindicales y se eliminan los sindicatos de oficios varios. El proyecto busca los objetivos de los sectores de producción, de los cambios que tratan de mantener el empleo formal e incrementar el empleo que los mexicanos requieren, un empleo de calidad y que les brinde la atención adecuada. Bueno, uno de los mitos que escuchamos diariamente es que la reforma laboral afectará los derechos laborales de los trabajadores en México. Pero en realidad, esta reforma sigue el artículo 123, por lo que respeta los derechos de los trabajadores. Además, no tiene mayores costos para el patrón, por lo que no afectará el empleo general. Otra manera de pensar es que la reforma no ayudará al empleo. Pero en realidad el gobierno dice que se abrirán más empresas para que los jóvenes puedan conseguir empleo más fácilmente. Como segundo punto, se dice que se corregirá el proceso laboral y de este modo evitar aquellos actos que impiden el empleo. Y como tercer punto, se dice que esto creará confianza en inversionistas externos para que puedan invertir en México. Como siguiente mito, se dice que esta reforma laboral afectará los derechos de los sindicatos. A continuación, daremos algunos mitos y realidades acerca de lo que la gente piensa de esta reforma laboral en México. Otra de las opiniones de muchos de los mexicanos es que la reforma laboral no servirá para nada. Y si bien esto puede ser cierto, el gobierno dice que esto fue un gran esfuerzo para lograr que México pueda introducirse en la globalización. Además se dice que este proyecto no fue hecho por el Poder Ejecutivo y que el diálogo fue la principal herramienta para llevarlo a cabo. La preocupación de los trabajadores es que esta reforma será una agresión hacia su persona. Pero la realidad es otra, ya que la reforma se creó basándose en la opinión de los trabajadores, así como de las empresas, ya que la representación de estos negoció la misma y vigiló que no se afectaran los derechos básicos de los trabajadores y ello se cuidó durante todo el progreso en que se hizo la reforma. Artículo 2. Define el trabajo digno, evita la discriminación y propicia la justicia. Artículo 3. Discriminación laboral. No se considera discriminación si el trabajador no cumple con las preferencias requeridas por el patrón. Artículo 3 bis. Hostigamiento y acoso sexual. Artículo 15. Subcontratación. Se define el trabajo en forma de subcontrato. El contrato debe ser escrito y se deben de aplicar las leyes como salud, higiene y seguridad social. Artículo 51. Despido injustificado. El trabajador puede solicitar ante el juez laboral que se le reinstalle en el trabajo que se ha desempeñado o que se le indemnice con el importe total de 3 meses de salario. Artículo 54. Condiciones de trabajo. No pueden ser menores las condiciones de trabajo a las establecidas en la Constitución.
Artículo 144. Obligaciones del trabajo. El patrón debe cumplir con ciertas obligaciones hacia el trabajador, las cuales son prevención de riesgo, contar con accesibilidad para personas con alguna discapacidad y estar afiliado al Infonacot. Artículo 175. Los afores. Las administradoras para los fondos de retiro son aplicadas en la mayoría de las empresas. Uno de los puntos más importantes acerca de esta reforma es la ley de jubilación. En esta se ha modelado el afore, las administradoras para el fondo de jubilación. En esta, a los trabajadores se les retira voluntariamente una cierta cantidad de dinero y se les acumula en una cuenta. Esta, al momento de jubilarse o al fallecer, se les entrega, pero no exactamente no físicamente, sino estas entran en la bolsa con una cierta inversión. Estas pueden darle más dinero o puede disminuir su inversión. El único inconveniente es que puede llegar a perder todo su dinero. Se dice que esto es muy poco probable, pero ya que dada la economía mundial, esto puede llegar a suceder. Otro aspecto que perjudicará a alguno de los trabajadores es que antes se manejaba el derecho por escalafón de acuerdo con la antigüedad. Ahora la ley cambió por completo. Este derecho a escalafón se basará en la productividad, no en los años que tenga el trabajador en la empresa, por lo que algunos de los trabajadores se verán afectados, el que demuestre mayores aptitudes. El concepto de trabajo e incluye lo que es una relación laboral. También protege a los trabajadores ¿de qué? De abusos, fraudes y simulaciones del régimen de subcontratación. Esta reforma ofrece como delito la contratación de menores de 14 años que trabajen en el círculo familiar. Y también incorpora normas protectoras para respetar lo que son los horarios laborales, como mínimo descanso de 9 horas consecutivas y disfrutar 3 horas de descanso durante la jornada. Establece como prohibición para el trabajador y para el patrón lo que es el hostigamiento y el acoso sexual. También favorece la convivencia familiar, respetando los días no laborales para que no sean movibles y se pueda disfrutar día con día. Otra ventaja es que suprime la cláusula de exclusión por separación para evitar que los trabajadores sean despedidos por el hecho de renunciar a su sindicato. Y también establecen nuevas reglas para la tramitación de demandas de titularidad. Otras ventajas que la reforma laboral tiene es que fortalece la regulación de contratación de trabajadores en el extranjero y además es un acceso al empleo al incorporar sus habilidades en la contratación individual. Otra ventaja es que otorga la seguridad a los trabajadores al establecer el pago de los salarios a través de medios electrónicos y también fortalece la seguridad e higiene en los centros de trabajo. También facilita que los trabajadores obtengan acceso a créditos de tasas preferenciales, obligando al patrón que se incluya en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores. Una de las consecuencias de la reforma laboral es que ocasiona mucha rotación de personal. Como la gente no se siente a gusto con algunos detalles en cuanto a su sueldo y préstamos, por lo regular intentan encontrar otro trabajo en donde sus derechos laborales sean respetados al 100%. También, estos trabajos suelen ser rutinarios y repetitivos, no hay oportunidad de promoción y crecimiento para las personas. El desarrollo de empresas ficticias, como los servicios de subcontratación, son un tema que en los últimos años se ha puesto de moda. Esto ha generado el surgimiento de decenas de negocios que ofrecen dicho servicio, sin contar con los registros necesarios, lo cual deja desprotegidos a los trabajadores contratados por ellos. Una de las desventajas más notorias es que la mayoría de las ofertas de los trabajos son por honorarios, lo cual exenta a las empresas de sus obligaciones sociales, por lo que estarás fuera de la nómina de una empresa. Los patrones argumentarán a su juicio que determinada cantidad de trabajadores no acreditan la competencia de la empresa y los despedirán con facilidad. Esto se vuelve un círculo vicioso de contratos temporales en la empresa, con nuevos empleados cada 6 meses a los que se les paguen menos. Esta reforma laboral nos ofrece tanto ventajas como desventajas. Y es nuestro derecho reclamar para que ésta se cumpla. En conclusión,
La reforma laboral en México prometió tener muchas ventajas para los asalariados, pero la realidad en la actualidad es otra. La reforma laboral a la fecha no ha servido de nada para los trabajadores, pues en el 2014, en enero, quedaron desempleados más de 228,000 personas. No hubo un aumento en el salario ni pagos a productividad. Tampoco hubo juicios que defendieran a los trabajadores. Además, en un informe se vio que el salario mínimo aumentó efectivamente, pero también aumentó la canasta básica. De esta manera, ¿de qué forma están beneficiando a los mexicanos si no les dan unos mejores sueldos y al mismo tiempo que aumentan la canasta básica? Además, se está viendo que el ingreso impacta a toda la sociedad en México y se está avanzando hacia una descomposición en el tejido social. Química y futuros trabajadores de México, opinamos que esta reforma trae buenos beneficios, pero a la vez muchas desventajas. Es importante que esta se cumpla, ya que puede que en un futuro pueda perjudicarnos a nosotros y a nuestros familiares. Es importante hacer valer nuestros derechos y es importante saberlos.